Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento que ustedes estén encontrándose con este diálogo que vamos a mantener en esta última clase de la materia Trayectorias Empíricas y Políticas Públicas en Economía Social y Solidaria. Queríamos compartir un momento de reflexión, de cierre, de diálogo sobre algunas cuestiones que empezamos a ver ya en la materia Economía Social y Solidaria y que empezamos a profundizar, a hilvanar con cierta profundidad, sobre todo en lo referente a las trayectorias empíricas y a las políticas públicas en la materia que nos ocupa. En ese sentido, el encuadre, la forma de organizar esta última encuentro que vamos a tener virtual, nos parece que podría ser desde esta perspectiva que planteamos a lo largo de las dos materias, de las tres dimensiones de la economía social y solidaria. Es decir, la dimensión empírica, que da cuenta de una diversidad de experiencias que vienen creciendo, impulsándose, sosteniéndose en todas estas décadas y que tienen articulada como eje central la finalidad social, la forma de construcción autogestiva y asociativa, y también en torno a eso el centro, las personas, sus vinculaciones y la vida. La dimensión conceptual, que son los debates que la economía social y solidaria pone acerca de qué es lo económico, acerca de cómo se gesta y cómo se construye lo económico, acerca de la importancia de la solidaridad en la economía, acerca de eso vinculado no solamente como una cuestión social, sino también como una cuestión de factor económico, como nos decía Raceto, y eso implica no solamente un debate conceptual, sino también un debate en torno a lo simbólico, a lo cultural. Y la tercera dimensión, que es la dimensión justamente del tipo de proyecto de sociedad a la cual apunta la economía social y solidaria, y como hemos visto a lo largo de las dos materias, ahí hay también un amplio debate, hay posturas que sostienen un posicionamiento mucho más transformador, mucho más alternativistas, hay otros posicionamientos que plantean más bien políticas o acciones de tipo más reformista, pero todo eso es el amplio campo de la economía social y solidaria. En estas tres dimensiones es donde quisiéramos plantearnos algunos desafíos, algunos interrogantes, algunas dudas, como para seguir trabajando juntos. En primer lugar, queríamos compartir la dimensión de las trayectorias empíricas. De hecho, esta materia, trayectorias empíricas y políticas públicas en economía social y solidaria, va justamente de esta temática. Lo que hemos tratado de ir sosteniendo a lo largo de las dos materias, pero particularmente en esta, es que esa diversidad de trayectorias empíricas nos pone ante una serie de desafíos. En primer lugar, el desafío es que efectivamente lo que nosotros llamamos la heterogeneidad estructural de las trayectorias empíricas de la economía social y solidaria. Y eso hay que tomarlo como un dato, hay que tomarlo como algo que es la característica misma del proceso que se está construyendo, la característica misma de la diversidad. Y cómo trabajar desde esa diversidad, la construcción, la confluencia, la organización, la identidad, que era una de las claves que nos daba Raceto, como hemos visto tanto en esta materia como en la anterior, para pensar los desafíos, es gran parte de la cuestión. La heterogeneidad estructural convive al mismo tiempo con la fragmentación organizativa. Esta es otra de nuestras hipótesis de trabajo, hipótesis que las sostenemos desde las propias experiencias con las cuales estamos trabajando conjuntamente. Y la tercera cuestión, que tiene que ver con la diversidad, la heterogeneidad de las experiencias y la fragmentación organizativa, es también las tensiones que aparecen en términos de las diferentes visiones político-ideológicas que existen en el campo de la economía social y solidaria. Estas tres dimensiones que estamos hablando, la heterogeneidad estructural, la fragmentación organizativa y la diversidad de perspectivas y visiones ideológicas y políticas, no da cuenta sino de las tres dimensiones que acabamos de mencionar, de la dimensión más empírica, de la dimensión más conceptual y de la dimensión más de proyectos, solo que se refleja en el propio campo empírico. ¿Qué quiero decir con esto? Que la observación que hacemos de las distintas dimensiones es una forma, digamos, analítica de entrarle a la cosa, pero las tres dimensiones están en los procesos concretos de construcción de la economía social y solidaria interrelacionados. En ese sentido, para nosotros nos parece clave como una primera dimensión, en la dimensión empírica, el desafío vinculado a la construcción del poder económico. Uno de los grandes desafíos que tenemos en economía social y solidaria es cómo en los distintos espacios donde actuamos, y nosotros como estudiantes de la especialización en gestión de la economía social y solidaria, tenemos que tener esto, creo yo, en primer lugar en la agenda de nuestra formación, cómo contribuimos, cómo
colaboramos, cómo actuamos para fortalecer los procesos económicos y para fortalecer el poder económico de estas experiencias, porque ahí se juega buena parte del propio desarrollo de estas experiencias. En ese sentido, muchas de las cuestiones que hemos compartido a lo largo del curso nos dan ideas justamente de algunas pistas, de algunos aprendizajes que podemos compartir. Por ejemplo, en el caso de Brasil, hemos visto cómo las experiencias concretas de la economía solidaria, en el caso brasileño, particularmente de las grandes organizaciones, han confluido organizativamente en el foro brasileño de la economía solidaria, han planteado política pública, y esa política pública hoy está actuando, tratando de generar normativas, tratando de generar iniciativas que son iniciativas más meta, más macro, como son las iniciativas de generar un sistema de comercio justo y equitativo, generar articulación o cadenas de valor, etc. Es una experiencia que me parece interesante traer a nuestra realidad, porque nos muestran caminos posibles, nos muestran caminos de construcción de fortalecimiento económico. Otras experiencias que podemos compartir en ese sentido, el fortalecimiento del poder económico del sector, hacen, por ejemplo, a lo que estuvimos compartiendo en la clase de empresas sociales. Allí estuvimos viendo que, digamos, en distintos países las experiencias de empresas sociales no han tenido las mismas condiciones para su desarrollo, y que parte de las condiciones para su desarrollo, con la gran potenciación que tuvieron en el caso italiano, tuvo que ver no solamente con normativas que le dieron sustento y potencialidad, sino también con que hubo un sector organizado que peleó por una construcción, primero normativa, de reconocimiento legal diferenciado, y segundo, por armar consorcios productivos que pudieran entrar en contrataciones públicas, en contrataciones con el sector privado, en construcción de mercados, en construir un mercado social de peso, de significación. Lo mismo cuando compartimos el caso de Quebec, y que hemos visto allí cómo se estructuró el sector, por ejemplo, de los jardines maternales, como para ser un sector potente que brinda al mismo tiempo un servicio de cuidado de niños, pero con calidad, con profesionalidad, y que tuviera también condiciones de accesibilidad para la población, y eso articulándolo con las políticas públicas. ¿Cuál sería el mensaje básicamente aquí como desafío? Cómo construir organizativamente poder económico que pueda permitirnos entrar en otras dimensiones, que no son las dimensiones exclusivamente más vinculadas a los mercados de sectores muy populares muchas veces, muy restringidos, sino en otras articulaciones también con el Estado. Algo de esto está pasando, yo creo, en Argentina. Por ejemplo, lo que se está construyendo en torno al sector de las telecomunicaciones. Hoy tenemos iniciativas vinculadas al sector, como es lo que se está construyendo en torno a la usina, y lo que se está construyendo en torno a la articulación de 1000 emprendimientos de comunicación, que están justamente planteándose como pregunta cómo hacemos para poder participar efectivamente en el 33% que la ley nos da por ley. Eso es parte de los debates y las construcciones que tenemos que hacer, y es alguna de las cuestiones que queríamos compartir, por lo menos en este nivel. Bueno, en la segunda dimensión, la dimensión conceptual o simbólica, ahí tenemos como una cuestión central el desafío de la construcción del poder simbólico. El desafío de la construcción del poder simbólico entiendo yo que tiene varias instancias en cuestión. Primero, en la materia de economía social y solidaria, de la cual la materia actual es continuidad, lo que pusimos en juego son los debates conceptuales que la economía social y solidaria tiene. Y es bueno abrir ese mapa de debates, no porque tengamos respuesta cerrada a ese mapa de debates, sino porque ponen en eje de la cuestión algunas dimensiones centrales de lo que tiene que sostenerse en términos, por ejemplo, de la discusión de qué es lo económico y cómo hacemos para generar otras representaciones colectivas de lo económico. Si desde la economía social y solidaria no somos capaces de generar otras representaciones colectivas de lo económico, va a ser muy difícil que podamos avanzar más allá de las experiencias sectoriales. Y para eso, por lo tanto, la interrelación de los debates conceptuales con las formas de apropiación, circulación,
y debates en la sociedad, de los debates culturales, es central. Tenemos que trabajar mucho más esa articulación entre los debates conceptuales y justamente estos debates de los cambios culturales, porque implica un cambio cultural de época pensar otra economía, y en esa pensar otra economía discutir estas cuestiones parece centrales. Pero al mismo tiempo tenemos que poner en discusión a las propias instituciones, que son las que generan o tienen institucionalmente establecido la generación del saber. Tenemos que partir de construir otras instituciones universitarias, otras instituciones científicas, otro tipo de forma de construir el conocimiento. Y eso lo tenemos que hacer todos, día a día, cada uno en el lugar que estamos. Nosotros, como parte de esta experiencia colectiva de la carrera de especialización en gestión de la economía social y solidaria, ¿cómo hacemos para construir efectivamente comunidad de aprendizaje a través de esta metodología, de esta dinámica de trabajo que es virtual? Es difícil, es problemático, porque estamos atravesados por las necesidades, los tiempos, el trabajo y demás, pero ¿cómo hacemos efectivamente para que la participación en la gestión, en la especialización, nos sirva en el proceso de construir otros conocimientos, para que esos conocimientos impliquen diálogo de saberes y no solamente bajadas de teorías, para que los conocimientos construidos socialmente sirvan para conceptualizar las prácticas y no para practicar teorías? Bueno, todo esto implica poner en discusión a las instituciones del saber. Poner en discusión a las instituciones del saber implica poner en discusión en primer lugar a las universidades, pero también a las escuelas primarias, a las escuelas secundarias, a las distintas instancias que nosotros tenemos de formación, etc. Nos parece que gran parte del desafío pasa por ahí, y gran parte del desafío pasa por reconceptualizar conceptos que ya están establecidos. Por ejemplo, Raceto en su trabajo nos habla de la eficiencia, nos dice uno de los desafíos de la economía solidaria es la eficiencia, y realmente creo que es muy bueno que ponga eso, porque lo primero que dice es que tenemos que rediscutir la eficiencia para poder justamente ponerla como un desafío. Así como tenemos que rediscutir la eficiencia, tenemos que rediscutir la productividad, tenemos que rediscutir los valores. ¿Qué son los valores económicos? ¿Cómo hacemos para generar otros valores económicos asociados a otros valores culturales? Bueno, son algunas partes de los desafíos que tenemos para adelante, y en ese sentido confiamos mucho en que la especialización es un dispositivo que nos sirve en ese trabajo de construcción de otros saberes y otros símbolos y otra cultura en torno a la economía. Bueno, y por último queríamos también plantear algunos disparadores, porque estos no son más que disparadores para el debate, en torno a la tercera dimensión, a la dimensión propositiva, a la dimensión de proyectos de sociedad. Aquí ustedes hemos compartido distinta bibliografía respecto de estas cuestiones, acerca de las distintas alternativas, más como reforma, más como transformación, más alternativista, más anticapitalista, etcétera, o no, que tienen distintas perspectivas en curso. Lo que queríamos poner un poquito en cuestión es la articulación de estas cuestiones con las otras dos dimensiones y también con las políticas públicas. En primer lugar, en la articulación con las otras dos dimensiones, es muy probable que no nos pongamos de acuerdo en todo. Esto es parte de una construcción democrática. Parte de una construcción democrática es saber que en algunas cuestiones vinculadas justamente al proyecto de sociedad, al proyecto de utopía que tenemos por detrás, no necesariamente podemos llegar a estar de acuerdo en todo. En primer lugar, porque hay que reconocer la propia ignorancia sobre el futuro. Hay que reconocer que vamos haciendo camino al andar, hay que reconocer que tenemos sentidos y orientaciones de sentidos, mapas que nos van guiando en torno a algunos recorridos, pero que no tenemos claridad acerca de cómo van a ser esas formas específicas de lo que se está construyendo. Eso lo vamos a ir haciendo andando. Lo que quisiera poner como centro, como pivot de nuestra perspectiva, es que la economía social y solidaria tiene que apuntar a uno de los valores centrales con los cuales nació en su origen institucionalizado el propio cooperativismo, que es a la transformación social. No hay economía social y solidaria si no hay apuesta a la transformación social. ¿Qué significa esta apuesta a la transformación social? Es toda una cuestión en debate. Pero la economía social y solidaria no puede ser solamente adaptación. La economía social y solidaria al mismo tiempo es adaptación y transformación. Esto es algo que hemos compartido en alguna de las dos materias, justamente como parte de la perspectiva de lo que implica construir otra economía en el marco de la hegemonía de una economía asociada al capital o al poder. Pero en esa
tensión entre adaptación y transformación en términos de perspectiva de proyectos, en términos de perspectiva de sentido, de construcción. La economía social y solidaria tiene que apostar, construir hacia la transformación social. Y eso tiene que ser algo que permanentemente esté en nuestro sentido de acción. Al mismo tiempo, si la economía social y solidaria pone algo sobre la mesa, son los valores. Y eso es parte de lo que nos dice Raceto también cuando nos plantea el tema de la coherencia. Los valores no pueden ser simplemente un decálogo que esté, digamos, en una pared dando sentido a una foto. Los valores son parte de la acción, y los valores, como parte de la acción, como guías de acción, en última instancia nos ponen en tensión, porque los valores son valores vinculados a la intención de hacer otra sociedad, pero las prácticas son prácticas en esta sociedad, y en esa tensión permanentemente tenemos que ir gestionando esas tensiones. Gran parte de lo que significa la gestión en economía social y solidaria, de nuestro punto de vista, es gestionar tensiones con un objetivo de transformación social. Y en ese sentido, algo de esto quisiera decir vinculado también a las políticas públicas. En las últimas décadas en América Latina estamos atravesando un proceso significativo de políticas públicas en torno al desarrollo económico de nuestros países, en torno a perspectivas que con sus más, sus menos, sus diferencias, sus matices, etcétera, pero han planteado modelos propositivos de economía y demás, tratando de generar respuestas alternativas a las políticas neoliberales. Vemos hoy como en Europa justamente las respuestas a las cuales se acuden para atender a las situaciones de crisis están vinculadas a las respuestas neoliberales. Y en este andar también la economía social y solidaria, en algunos países como economía solidaria, en algunos países como economía popular y solidaria, en otros como economía social, entró en la agenda pública. Y al entrar en la agenda pública, entró con sus más y sus menos en la agenda pública. Construir puentes justamente en torno a cómo avanzar en esta articulación entre políticas públicas y fortalecimiento de los procesos organizativos de la economía social y solidaria es uno de los grandes desafíos que tenemos en América Latina. Y eso realmente no es algo sencillo. Muchos programas públicos que tienen una intencionalidad sumamente positiva, muchas veces en sus prácticas, muestran justamente parte de las tensiones de los territorios, parte de las tensiones de los procesos. Algo de esto podemos verlo, por ejemplo, en uno de los ejes que trabajamos en la materia, el cooperativismo de trabajo. El cooperativismo de trabajo tiene distintas afluentes organizativos. El principal, el que da origen, tiene que ver con la salida autoorganizada de los propios trabajadores que ante la crisis de la sociedad salarial generaron sus propias iniciativas de trabajo. Algunos directamente vinculadas a experiencias autogestivas territoriales y otras al proceso de recuperación de empresa. Cuando vimos la temática justamente de cooperativas de trabajo y recuperación de empresa, esto es una de las grandes afluentes de donde se proviene. Pero si uno toma el cooperativismo de trabajo hoy, por ejemplo, en nuestro país, en gran parte la cantidad de cooperativas y trabajadores vinculados a las cooperativas del cooperativismo de trabajo está asociada a las cooperativas vinculadas a los programas públicos, a los programas justamente de inclusión social con trabajo. Y esos programas tienen todas las diversidades y todas las problemáticas que están teniendo los territorios en términos no solamente de lo económico, sino también en términos de la organización social y de la organización política. Trabajar para hacer puente entre ambas cosas, trabajar para hacer puente para que estas experiencias sean parte del núcleo central de las experiencias de la economía social y solidaria nos parece algo central. Por eso desde la universidad apostamos fuertemente a generar espacios de formación como el diploma de extensión universitaria de operadores socioeducativas en economía social y solidaria, donde se dirige en su mayor escala a los orientadores del programa Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja, porque creemos fuertemente que abriendo esos espacios se van a generar canales de profundización, de transformación en torno a estas cooperativas. De la misma forma, uno puede ver que dentro del cooperativismo de trabajo hoy hay un conjunto de iniciativas que parten ya no de trabajadores asediados por la crisis de la sociedad salarial, ya no de trabajadores que son integrados a programas públicos, sino fundamentalmente de trabajadores profesionales, técnicos, que deciden generar una empresa cooperativa para poder desarrollar su propia iniciativa. Y en este sentido, se ve que en esos sectores más dinámicos
es donde más posibilidades potencializadas hay, como en el sector de las telecomunicaciones, como en el sector del software y demás. Y ahí la articulación con las políticas públicas también es central, y se ve en nuestras experiencias que eso está sucediendo. En definitiva, lo que quería señalar con esto es que la articulación entre políticas públicas y fortalecimiento de la economía social y solidaria es algo hacia lo cual tenemos que ir trabajando juntos para tratar de ir fortaleciendo las experiencias en un sentido de transformación social, de sostenibilidad, de consolidación en el largo plazo, y pudiendo apropiarnos de las herramientas existentes, aún con todas las limitaciones y situaciones existentes. Como ven, son temas sumamente debatibles, son temas que seguramente requerirán mucho intercambio en los foros, y a eso mismo estamos animándolos. Así que bueno, muchas gracias, y seguimos en comunicación en las otras materias, y les deseo que hayan tenido un encuentro muy grato de participación en esta comunidad de aprendizaje que hemos construido en trayectorias empíricas y políticas públicas en economía social y solidaria. Gracias.